Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. En minutos espere Momentos con Dios, programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios, programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del Canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Muy buenos días, una vez más estamos aquí dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir la palabra del Señor y de que usted la esté disfrutando y que esté recibiendo cada consejo para su vida diaria. Eso nos bendice a nosotros mucho y esperamos que cada palabra que el Señor pone en nuestro corazón pues traiga bendición a su vida. También estamos invitándole para que venga a nuestras instalaciones, ¿no? A nuestras sedes donde nos encontramos trabajando ya de una manera personal allí, tanto en Ubaté como en Cogua. Estamos aquí hoy domingo desde las 7 de la mañana hasta las 10 en un tremendo retiro de comunión con Dios, en ayuno, en oración, teniendo este tiempo íntimo con el Señor, donde queremos que usted también venga y disfrute de esa bendición espiritual que recibimos cuando disponemos nuestra vida para buscar la presencia de Dios. Pero también queremos que esté en nuestra reunión de adoración a las 10 de la mañana, aquí en nuestras sedes, y que disfrute de la palabra del Señor, que es lo más importante para nuestra vida, y podamos seguir viendo esas bendiciones que ella trae para nosotros. Hoy Dios ha puesto en nuestro corazón una palabra que tiene que ver con la recompensa que recibimos por obedecer a la palabra de Dios. ¿Sabe usted que tenemos recompensas cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor? Cuando miramos la palabra del Señor en Josué capítulo 1, versículo 8, el Señor siempre ha anhelado que nosotros seamos bendecidos. Y el Señor le dio esta palabra a Josué, este hombre de Dios que estaba designado para conquistar la tierra prometida. Le da esta palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué está diciéndole el Señor a Josué? Que si él toma en serio la palabra de Dios, que si él la lee, la medita de día y de noche, ¿no? O sea, la lleva a su corazón y la aplica en su vida, dice que esta persona pues va a prosperar en su camino y que todo le va a salir bien. Entonces es una bendición que usted también pueda tener esta experiencia que tuvo Josué, porque Josué fue un hombre que tomó en serio la palabra de Dios. De hecho fue el hombre que conquistó la tierra prometida. Fue un hombre que vio la bendición de Dios en su día a día y cómo esa recompensa venía por obedecer a Dios, dándole al Señor todas las
victorias que necesitaba tener allí para poseer esa tierra prometida y poder entregársela al pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tú seas una persona bendecida, una persona que puedas ver el resultado de obedecer a la palabra del Señor. Por eso Dios le dio este libro a Josué y le dijo: medítelo, guárdelo, o sea, aplíquelo, hágalo, bueno, póngalo por obra y entonces verás los resultados. Esa es la invitación en esta mañana para todas las personas que nos están viendo. Tome esta palabra, que es la palabra de Dios, la Biblia, léala, medítela, póngala por obra, guárdela en su corazón y póngala por obra, y usted va a ver los resultados que el Señor, las recompensas que vas a recibir cuando tú obedeces la palabra del Señor. Es interesante cómo Dios nos bendice y cómo podemos ver que todo el propósito pues está en obedecer la palabra del Señor en nuestras vidas, y vamos a ver los resultados. Vamos a mirar Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. La vida de un varón de Dios que fue bendecido al obedecer la palabra del Señor. Hablamos de Josué, dándole ese testimonio de lo que él vio y recibió en su vida cuando decidió obedecer la palabra de Dios. Ahora miremos la vida de Pedro, el apóstol. Este hombre, dice la Escritura en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase en tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otras barcas para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí encontramos esta historia apasionante, preciosa, de ver cómo la obediencia a la palabra de Dios trae una recompensa milagrosa, una recompensa sobrenatural, una recompensa que deja perplejo a quien decide obedecerla. Estamos hablando de Simón Pedro, un pescador profesional, un pescador experto, un hombre que esa era su jornada diaria de trabajo, ¿no? Salir a pescar y y traer pues el producto a su empresa quizás que tenía en aquel momento. Pero nunca se imaginó que el obedecer la palabra del Señor le iba a traer tanta bendición. ¿Por qué? La palabra del Señor nos habla de que este hombre y sus compañeros de trabajo
habían estado pescando toda la noche, eso es lo que dice la Escritura. Dice que habían pescado y no habían logrado absolutamente nada. Era de esos días donde se sale a trabajar, se sale a luchar y se llega sin nada a casa. No se ha podido conseguir, no se ha podido alcanzar mucho, y en este caso nada, ¿no? Ese era el caso de Simón Pedro. Y bueno, allí Jesús llega a la barca, ya este hombre amanecido, donde Jesús está llegando y le pide el favor que le preste la barca para compartir la palabra. Y allí comparte el mensaje. Y tiene la oportunidad Pedro de escuchar la palabra de Dios. Y después de eso, el Señor da unas órdenes a Pedro. Dice que cuando terminó de enseñar, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esa es la orden que le da el Señor a Simón. Pero Pedro pues le responde: pues la verdad, no hemos hecho nada. Trabajamos toda la noche, pero voy a hacer algo. Voy a obedecerte. Si tú lo dices, pues yo lo voy a hacer. Esto es algo impresionante en la vida de Pedro. ¿Por qué? Sencillo. Jesús, quien le está dando la orden, es alguien que no es un experto pescador, es un predicador. Es alguien que quizás para él no tiene la experiencia, y le está dando unas órdenes de ir a pescar a una hora que no es, en un lugar que quizás él por su experiencia sabe pues que allí no hay pescados en ese momento. Pero aquí Pedro no cuestiona eso, sino cree en la palabra que Jesús le está dando. Por eso me encanta cuando él recalca en el versículo 5, dice: mas en tu palabra echaré la red. No sé cuál sea tu caso, el caso diario de tu vida. No sé si estés como Pedro, que estás luchando por una bendición, por tener una recompensa en tu vida. Te has esforzado, has trabajado tanto, has luchado en la vida, y quizás te puede estar pasando lo de Pedro, ¿no? Ya ha pasado la noche y no has logrado mucho. Quizás no has hecho nada. Y eres de esas personas que ya están, digamos que decepcionadas de ver que tu trabajo que has desarrollado no te ha permitido recibir una recompensa en tu vida. Has trabajado mucho y no has logrado. Ese era el caso de Pedro, esa quizás puede ser tu caso. Que te has estado esforzando por recibir una recompensa de tu trabajo y no la has tenido. Pero ¿qué tal si hoy tomamos la palabra de Dios como lo hizo Pedro aquel día? Y en el nombre de Jesús iniciamos una nueva jornada. ¿Qué tuvo que tener Pedro para obedecer a esa palabra de Dios? Entonces, lo primero que tuvo Pedro fue creer en la palabra de Dios. Él creyó en esa palabra. Y fue clave, porque la fe precisamente es eso, ¿no? Creer en lo que tú no ves. Y creer en alguien que no era experto pescador, ¿no? Era un predicador el que le estaba diciendo: Simón, bogue mar adentro y eche las redes para pescar.
Démonos cuenta la fe cómo juega aquí un papel importante. O sea, hasta dónde tú tienes fe para creer que la palabra de Dios, que es la Sagrada Biblia, tiene la clave para que tú puedas recibir una recompensa en tu vida y puedas ser bendecido, ¿no? Porque ese es el propósito del Señor, que tú seas bendecido. ¿Hasta dónde tú puedes creer que Dios tiene la clave para bendecirte? Y que todo lo que estás haciendo hasta aquí no ha traído recompensa, pero que si tú aplicas la palabra de Dios a tu vida, vas a ver esas recompensas en ti. Y bueno, algo interesante también es que Pedro no cuestiona la sabiduría de los mandamientos que el Señor le está dando. En ningún momento cuestionó. Y él no dijo, no, el Señor no sabe de esto, no. Él lo hizo porque creyó que la sabiduría de Dios es todavía mucho mejor que lo que él sabía, aunque él era un experto pescador, aunque él era un profesional en lo que hacía. Quizás tú eres un profesional, un experto, has tenido mucho conocimiento y te has preparado para lo que estás haciendo, pero no has visto la recompensa de tu esfuerzo, de tu trabajo. ¿Qué tal si confías en la sabiduría de Dios? Eso fue lo que hizo Pedro, confiar en la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? Sus mandamientos, no son otra cosa. Esos mandamientos que Dios ha establecido en su palabra nos dejan a nosotros, si los aplicamos, nos van a traer bendiciones. Aquí había un mandamiento de Jesús a Pedro y estaba trayéndole una bendición que él nunca esperó vivir. Y es lo que yo te estoy invitando hoy a que tú hagas, a que tomes los mandamientos del Señor para tu vida y los apliques en todas las áreas de tu vida y vas a ver la recompensa, porque eso fue lo que pasó con Pedro. No los cuestionó, él estaba creyendo que la palabra de Dios tenía una respuesta, aunque en su experiencia no era lógico, ¿no? Porque él decía, a esta hora no hay pescados, ¿cierto? El Señor nos dice que echemos la red en un lugar donde quizás nunca lo hemos trabajado y a la hora que no salen ni siquiera los peces, pero lo voy a hacer en tu palabra. Esa es la fe que necesitamos, una fe que no cuestiona los mandamientos de Dios, sino más bien que los aplica. Eso fue lo que hizo Pedro. Eso lo llevó a él a disfrutar de la bendición de Dios. ¿Cuáles fueron las recompensas que recibió Pedro por obedecer a la palabra del Señor? ¿Cuáles fueron esas recompensas? Entonces, en Lucas capítulo 5, versículo 7, encontramos que una de las recompensas que recibe Pedro es la multiplicación. Allí dice que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Démonos cuenta, cuando obedecemos a la palabra de Dios, lo que genera un hombre que está, digamos, quebrado económicamente, que no tiene recursos, que aunque se esfuerza, aunque trabaja, aunque lucha, no recibe la bendición que él anhela, la recompensa que él desea. Con el solo hecho de obedecer la palabra de Dios, ya Pedro está disfrutando de la abundancia. Entonces, nunca se imaginó Pedro que esto iba a pasar en su vida. Que un milagro, por obedecer la palabra de Dios, él iba a experimentar milagros. Tú vas a experimentar milagros si obedeces la palabra de Dios. Milagros financieros, milagros en tu empresa, no sé. Dios va a traer una abundancia que tú vas a tener que no solamente disfrutarla tú, sino vas a tener que compartirla con otros. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Se le llenó la barca y era tan grande la pesca aquel día que tuvo que llamar a otros y decirles, ayúdenme. Y qué bueno que cuando recibamos bendiciones de abundancia sean para compartirlas, no solamente para quedárnoslas nosotros con ellos. Hay otros que también están necesitando de esa bendición y podemos compartirla con otros.
Ese fue el primer beneficio, la primera recompensa, que Pedro ahora pasa de ser un hombre escaso financieramente a ser un hombre que próspero. Próspero. ¿Por qué? Por obedecer a la palabra de Dios. Próspero económicamente porque el recaudo de todos estos pescados le iba a generar muchos ingresos a él. Y eso es lo que Dios está esperando, que tú empieces a obedecer la palabra de Él para prosperarte. Por eso fue la palabra que el Señor le dio a Josué. Y dice, entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando obedecemos a la palabra de Dios, la prosperidad es una realidad. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La segunda bendición que recibe Pedro es que puede ver a Jesús, puede ver la divinidad de Cristo, ¿no? Se le abren sus ojos para ver al Salvador de su alma. O sea, no es solamente una bendición financiera, ¿no? Sino también aquí hay una bendición espiritual. Porque no solamente este hombre recibe una abundancia en ingresos, sino que ahora es un hombre que recibe la salvación de su alma aquel día. Reconoce que está delante de Dios y que necesita arrepentirse de su pecado, pues para encaminar su vida conforme a los mandamientos de Dios. Entonces es una bendición espiritual. La abundancia material y la bendición espiritual recibe Pedro por obedecer a la palabra de Dios. Puede contemplar al Salvador, al Señor Jesucristo, como su Rey, como su Señor y como la persona que le puede quitar su problema de pecado y le puede llevar a vivir una vida conforme a la Escritura, a lo que Dios ha establecido. Entonces, una bendición material, pero también una bendición espiritual, porque de nada sirven las bendiciones materiales si no tenemos la bendición espiritual de tener a Cristo en nuestro corazón, porque no tendríamos la sabiduría para manejar las bendiciones que Dios nos da. De hecho, por eso este encuentro con el Señor, esta recompensa es completa, recompensa material y recompensa espiritual, de tal manera que Pedro va a tener la sabiduría necesaria para manejar su vida y las bendiciones que Dios le dé. Eso es lo que necesitamos, lo que recibimos cuando obedecemos a la palabra de Dios. No solamente nos bendice materialmente, sino también espiritualmente. Nos da la sabiduría y la bendición de obedecer a su palabra y de vivir de los resultados que el Señor nos regala a través de su palabra. Y vemos aquí en el versículo 10, dice, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Encontramos que no solamente la bendición fue financiera y espiritual. Entonces no solamente Dios suplió las necesidades materiales y lo bendijo espiritualmente, erradicó el pecado de su corazón. No solamente fue eso, sino que ahora le cambia el curso de la vida a este hombre. Este hombre ahora deja de ser un hombre ordinario, un pescador ordinario, para convertirse ahora en un pescador de hombres. Dios va a cambiar el curso de la vida y nos va a convertir en instrumentos de Dios. O sea, ahora nos incluye dentro de su plan, dentro de su propósito. Y eso fue lo que hizo con Pedro. No lo dejó ahí siendo un simple pescador, sino que ahora lo llama y le dice, ahora serás un pescador de hombres, serás un instrumento mío. O sea, qué bendición poder nosotros llegar a ser instrumentos de Dios en esta tierra y bendecir a otros. Le cambió el curso de la vida. Dios cambia el curso de la vida a quienes obedecen su palabra, a quienes obedecen sus mandamientos. Ya usted no va a ser esa persona que era antes ordinariamente, pues, y lo que eras. Ahora vas a ser alguien todavía mucho más. Vas a ser una persona muy especial y un instrumento de Dios que Dios va a usar para bendecir a otros a través de tu vida y de lo que haces. Y eso es un privilegio, eso es una bendición. Y la última recompensa que recibe Pedro, dice la Escritura, y versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Tuvieron la oportunidad, escuche, de seguir a Jesús. O sea, no solamente los bendijo, sino les dijo, ahora sígueme.
Y ellos siguieron los pasos del Maestro, fueron discípulos de Cristo y después se convirtieron en sus apóstoles. Y de eso se trata esta recompensa que Dios tiene para todos aquellos que obedecen su palabra. Abundancia con respecto a nuestras necesidades materiales, también apertura de los ojos espirituales para poder contemplar al Cristo Salvador que nos redime del pecado y nos da la experiencia de vivir una vida ahora espiritualmente conforme a su palabra. Cambia el curso de nuestra vida y nos invita a seguirla. No es una bendición. La recompensa que recibe este hombre por sencillamente obedecer la palabra de Dios es la invitación que te estoy haciendo hoy, por recibir la palabra de Dios, por aceptar los mandamientos de Dios. Tu vida financieramente puede cambiar. Tu vida espiritualmente, tú vas a ser levantado de la ignominia del pecado y vas a vivir una vida conforme a la sabiduría de Dios. El curso de tu vida también va a cambiar, porque cuando uno se convierte a Cristo, la vida le cambia para bien. Y vas a tener el privilegio de seguir al Maestro en tu vida. ¿No es hermoso lo que pasó con Pedro? Te invito a que sigas los mandamientos de Dios y los apliques a tu vida. Y obedezcas a Jesús como lo obedeció Pedro, y estoy seguro que vas a ver una vida llena de milagros todos los días, tanto en tu vida familiar, en tu vida espiritual, en tu vida financiera. Vas a tener ese privilegio de disfrutar de las recompensas que nos regalan a nosotros cada día el obedecer la palabra del Señor. Voy a orar por ti. Señor Jesús, te doy gracias por las personas que nos vieron en esta mañana y que están dispuestos a obedecer tu palabra. Te pido que si están pasando por necesidades, hoy ellos puedan obedecer tu palabra y empezar a disfrutar de la abundancia que disfrutó Pedro a nivel financiero, económico, Señor. Te pido, Señor, que si estas personas que tomaron esta decisión de seguirte y de obedecer tu palabra, abrieron su corazón a ti, puedan experimentar ahora mismo la bendición de vivir espiritualmente conforme a tu palabra y libre del pecado. Te pido, Señor, que en este cambio de vida que vas a hacer en ellos, ellos puedan disfrutar también de esta recompensa y de poderte seguir cada día. Bendigo cada persona que hoy decide obedecer a tu palabra y recibir todas estas recompensas que un día Pedro recibió y que hoy también recibimos nosotros si seguimos su ejemplo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.